Nuestra vuelta 24 tendremos 22 puntos. La mitad de 22 son 11, entonces tejemos 11 puntos, hacemos un aumento y luego ya tejemos 22 puntos, aumento, 22 puntos, aumento, hasta llegar de nuevo al final. Aquí haríamos un aumento y nos quedarían 11 puntos por hacer para completar con estos 11 y tener los 22. Estamos en nuestra vuelta 25, donde corresponden 23 puntos y un aumento. Yo me he adelantado para no hacerlo tan repetitivo y pesadito y acortar un poco el tiempo. Entonces yo he hecho ya mis 23 puntos, he hecho el aumento. Ahora todo lo que tenemos que hacer es repetir. Recuerden siempre cuando empiecen a contar que el que tiene el marcador es el primer punto, ¿sí? Entonces empezamos a contar desde el primero, desde el que tiene el marcador. Así que lo vamos a hacer a todo alrededor, 23 puntos, un aumento, repetimos hasta llegar al final, que tendremos 200 puntos aquí. Estamos en nuestra vuelta 26. Aquí ya nos corresponden 24 puntos, un aumento. Entonces, de nuevo, he vuelto a hacer lo mismo que venimos haciendo desde el principio. La mitad de 24 son 12, he hecho los 12 puntos, el aumento, y ahora ya el siguiente serán 24 puntos, un aumento, hasta llegar al final. Voy repitiendo. Cuando llegue al final, pues me tocará el aumento más o menos a esta altura. Me quedarán 12 puntos a completar la vuelta. Al final tendríamos 208 puntos. Hemos llegado ya a nuestra vuelta 27. Aquí nos corresponden 25 puntos y un aumento. Eso lo vamos a repetir a todo alrededor y al final tendremos 216 puntos. Pues una vez finalizada nuestra vuelta, estoy midiendo aquí la base y me mide 24 centímetros exactamente. Como la mochila de tamaño pequeño es inferior a 25, pues estamos justo en la medida. Así que a partir de aquí ya no vamos a hacer más aumentos. Lo que vamos a hacer es hacer ya nuestras vueltas de punto por punto para empezar a subir el cuerpo del bolso, de la mochila. En alguna ocasión, algunas de vosotras me habéis preguntado ¿cómo hago para levantar el cuerpo del bolso? Bueno, todo lo que tenemos que hacer es simplemente no hacer aumentos. En el momento en que nosotros dejamos de hacer aumentos, es decir, que vamos tejiendo ya punto por punto, automáticamente el tejido se va intubando, va creando un cilindro, que es el cuerpo de la mochila. Así que aquí ya vamos a empezar a hacer vueltas de punto por punto. Yo voy a hacer varias vueltas de punto por punto para que podamos ver el efecto, cómo automáticamente el tejido empieza a tomar forma. Tan solo he hecho 2 vueltas sin aumentos, 2 vueltas de punto por punto, y como ven el tejido ya empieza a tomar una forma, a levantarse, ¿sí? Entonces aquí cuando he empezado la vuelta de punto por punto, para no perderme dónde comencé a hacer la subida del bolso, pues le he colocado este hilito aquí. Entonces a partir de aquí yo ya puedo contar con más facilidad que llevo una vuelta y 2 vueltas, ¿eh?
Entonces este hilito yo lo dejo ahí y lo que voy cambiando es solo el marcador. Esto es un pequeño truco que nos ayuda, porque es un poquito difícil distinguir. Una vez hemos tejido, cuesta un poquito distinguir la parte que ya va sin aumentos de la parte que sí los tenía. Entonces de esta forma queda más fácil a la hora de contar las vueltas que tenemos que hacer. Pero lo que quería mostrar era cómo simplemente dejando de hacer aumentos, el tejido solito va tomando la forma. Si ven cómo ya va subiendo. Bueno, pues yo he tejido 24 vueltas de punto por punto. Desde esta vuelta de aquí hasta aquí van 24 puntos, 24 vueltas. Y esto mide exactamente 10 centímetros. A partir de aquí vamos a tejer la bandera, pero para enmarcar la bandera voy a hacer una vuelta en negro. Entonces, en este punto de inicio voy a incorporar el negro. Para incorporar el negro vamos a volver un pelín atrás, es decir, que el último punto lo inicio, a ver, lo inicio aquí, pero ya lo cierro en negro, ¿vale? Entonces nuestro último punto sigue estando en el color marfil, pero el primer punto de ya la vuelta que iniciamos ya se inicia en negro. Entonces vamos a hacer un punto y vamos a incorporar el color con el que vamos a tejer a continuación, que va a ser el rojo. ¿Cómo lo incorporamos? Pues de la misma forma que incorporamos en un principio el alma, el hilo que va por el interior, lo colocamos tal que así encima, cogemos la hebra con la que vamos a tejer, cogemos el siguiente punto con todos estos hilos dentro y empezamos a tejer, ¿vale? El rojo, que es el siguiente que vamos a usar, tenemos aquí la hebra. Vamos tejiendo y cuando tenemos un poquito ya tejido, nos vamos a deshacer de los dos colores con los que hemos venido tejiendo, es decir, el marfil y el blanco que me ha servido de alma, porque ahora el alma va a ser el rojo y el color del tejido va a ser el negro en tan solo una vuelta. Esa vuelta es para enmarcar la bandera. Bien, cuando ya tenemos aquí un poquito, vamos a tirar del rojo para dejarlo ahí escondidito. Y estos los vamos también a eliminar. Antes de eso vamos a tejer un poquito más para asegurarnos de que esos cabos, esas hebras,
quedan bien afianzadas en el interior del tejido. Bien. Mantenemos el rojo, el negro, y estos tiramos un pelín, apenas un poquito. Cortamos y ajustamos y ya queda todo escondidito por dentro, ¿eh? Ya no tenemos cabitos sueltos por ningún lado. Y seguimos tejiendo nuestra vuelta en negro, manteniendo el rojo en el interior, y lo vamos arrastrando toda la vuelta. Una vez hemos completado la vuelta a todo alrededor en negro, ahora vamos a cambiar y vamos a ir ya al rojo. Para eso, este último punto lo vamos a cerrar en rojo. Nuestro último punto de la vuelta seguirá siendo en negro, pero ahora comenzamos la vuelta en rojo y el negro pasa a ser el hilo interior. De esta forma comenzamos ya a tejer los colores de la bandera. Y vamos a tejer unas cuantas vueltas hasta completar nuestra primera franja. Así, a todo alrededor vamos a hacer varias vueltas de punto por punto. Exactamente 7 vueltas. 7 vueltas equivalen a 3 centímetros de alto. Si el hilo que estáis usando es más grueso o más delgado, pues más que las vueltas ya os guiáis por la medida, unos 3 centímetros, más o menos. Pero esa es la idea, tener 3 centímetros en rojo. Ya hice las 7 vueltas en rojo. 7 vueltas vienen a medir unos 3 centímetros aproximadamente. Y ahora vamos a incorporar el siguiente color, que sería el azul. Ese último punto lo comienzo en rojo y lo cierro en azul. Así. De esta forma nuestro último punto sigue siendo rojo, pero ya el siguiente empieza en azul. Y ahora en azul vamos a hacer otras 7 vueltas. Comenzamos haciendo aquí nuestro primer punto. No voy a poner el marcador porque el mismo color ya me marca el inicio de la vuelta. Y vamos haciendo, escondiendo todas las hebras hasta tener unos cuantos puntos hechos. Y entonces eliminaremos el rojo, por ejemplo. El rojo porque ya no lo vamos a usar más. Bueno, y aquí, una vez ya hemos hecho unos cuantos puntos,
para fijar los hilos. Pues ahora ya retiro el rojo y continuamos tejiendo en azul. Hemos dicho que vamos a hacer otras 7 vueltas en azul. Así que vamos a seguir tejiendo. Y ahora nos vemos. Ya hice las 7 vueltas de la franja azul y ahora vamos a incorporar el amarillo, que es nuestra última franja. Aquí en este último punto lo inicio y lo cierro con el amarillo. Aquí ajustamos un poquito y hacemos ya nuestro primer punto cogiendo todas las hebras por dentro para así ajustar, que quede bien ajustadito y no se nos pierda ningún punto. Y empezamos a tejer. Como en las otras franjas hemos hecho 7 puntos en rojo, 7 puntos en azul, pues ahora en amarillo vamos a hacer 14, 7 puntos, no, 7 vueltas, perdón. Pues ahora en amarillo vamos a hacer 7 vueltas. 14 vueltas. Disculpen, estoy despistada. Sí, son 7 vueltas en rojo, 7 vueltas en azul. Ahora 14 en amarillo. Ahora sí. Estoy un poquito despistada. Es que es muy temprano. Me he levantado hoy muy tempranito y estoy todavía un poco dormida. Bueno, aquí vamos. Y aquí ya lo que vamos a hacer es retirar el azul, pero vamos a hacer unos cuantos puntos más para asegurarnos de que nuestro hilo no se nos pierde después. Hacemos aquí unos cuantos puntos más. Vamos a retirar el azul y vamos a retirar también el negro, porque al ser este color amarillo, el negro contrasta mucho y no me gustaría que se nos viera a través. Entonces, para hacerlo un poco más, asegurarme de que eso no ocurre, pues lo que voy a hacer es cambiar el alma y vamos a introducir el color marfil. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Pues tiramos un poquito de estas dos, reajustamos y quedan perdidas. Ya no se ven los cabos por ningún lado. Y vamos a introducir el color marfil que nos va a servir de alma en este momento y más tarde para tejer el resto del bolso. Entonces colocamos la hebra aquí por encima, tal que así. ¿Habéis visto cómo lo he hecho o me he salido del foco? Aquí colocamos esta hebrita aquí, empezamos a tejer
Vamos tejiendo y ahora vamos a perder este cabito que hemos dejado suelto. Bueno, esta es la bandera de Colombia, cada color tiene un significado. Y así, vamos a seguir un poquito más. El rojo representa la sangre derramada por aquellos que lucharon por la libertad, la independencia del país. El azul representa el cielo, los ríos y los océanos, que son dos, por cierto, el Atlántico y el Pacífico. Y el amarillo representa a los pueblos, a la gente, al pueblo, vaya. Y parte de ese pueblo es la tribu Wayuu, de quien es originaria esta técnica. Bien, ya he tejido un tramo. Ahora lo que hago es que tiro de esta hebrita despacito, con cuidado, hasta que se queda perdida. Ya no se ve. Si ven, es que el interior o el revés del bolso pues viene a ser igual que el derecho. No se ven restos de hilos ni se ve nada. Bueno, pues vamos a seguir. Yo voy a seguir y cuando tenga mis 14 vueltas en amarillo nos volvemos a ver. Qué bonita está quedando, ¿no? Sí, me gusta.